llegar a un consultorio de la doctora Marta Suárez Merialdo y encontrar, digo, qué lugar, qué dedicación, qué entrega, cuánta investigación, cuánto estudio. Y no es que ya terminó, no. Decíamos, y lo vamos a compartir porque verdaderamente es un gusto darle la bienvenida aquí en Café del Alma a la doctora Marta Suárez Merialdo. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, bien. Te voy a pedir que me hables un poquito más fuerte porque el tono de voz no llega muy alto. No, bueno. No, estaba esbozando una sonrisa y compartiendo con los oyentes el tema del encuentro, de mi sorpresa ante tu gran capacidad, dedicación, entrega y todos esos reconocimientos a tu labor plasmados en las paredes con diploma que yo dije, nunca entré a un lugar así, dije, qué maravilla. Agradecida estoy de que estemos en este momento compartiendo el aire de Café del Alma por FM Dakota y con muchos temas que tenemos para hablar, pero yo decía que vos hasta el final vas a decir, yo voy a seguir investigando. Así es. Sí, porque en realidad, digamos, mi perfil y lo que me gusta y lo que me apasiona es la investigación clínica y no solamente fenomenológicamente hablando, sino a nivel celular y molecular y a nivel protón, que eso no es poca cosa y bueno, y se requiere de mucho estudio y de mucha dedicación y de estar horas y horas. Y vos contataste ayer en el consultorio la cantidad de diplomatura que tengo encuadernada en libros. Sí. Pero eso es no solamente por experiencia clínica y por dedicación, sino también por una autoexigencia y una exigencia externa, porque cuando uno estudia en Estados Unidos, ellos tienen un gran rigor científico y bueno, tenés que tratar de competir con tus pares con respecto al conocimiento, a la dedicación y sobre todo a todo lo que hace al conocimiento en sí, ¿no? Claro. Bueno, un punto de partida, tu labor está orientada a la investigación. Sos psiquiatra, sobre neuróloga. todo la investigación clínica y todo lo que tiene que ver con el campo de las neurociencias, porque las neurociencias, como muy bien lo dice la palabra, neuro viene de neurona y ciencias multidisciplinas, ¿sí? Y hoy por hoy hay una de las disciplinas que van a converger y que son de mucha autoridad, digamos, a nivel académico y a nivel empírico y a nivel investigativo, como es la neuropsiquiatría. La neuropsiquiatría es la conversión de la neurología junto con la psiquiatría. En realidad es el estudio a nivel celular y molecular, ¿sí? Y con el encuentro de la psiquiatría que daría cuenta, ¿sí?, de lo que son las manifestaciones comportamentales. Claro. Acá la importancia de las neuronas, Marta. Las neuronas en su funcionamiento, comprender, porque escuchamos mucho de neurociencia y decimos, sí, es como que parece que entendemos y ni siquiera hemos asomado a comprender qué es la neurociencia. Es una pregunta puntual y de gran explicación, porque a ver, hoy en día se habla mucho de las neurociencias, pero no es la neurociencia que nosotros vemos en lo cotidiano. Las neurociencias abarcan disciplinas científicas, ¿sí?, que no tiene que ver ni con la relación del marketing, como yo muchas veces escucho, no, nada que ver. Es el estudio de la neurona, es el estudio de la genética, es el estudio de la psiquiatría, de la neurobiología, de la biología, de la psicología, de la psiquiatría, bueno, etcétera. O sea, es multidisciplinar, o sea, no. Por eso hay que saber mucho, pero mucho de todas las disciplinas para poder abordar el campo de las neurociencias. Y
y que no es una mera cosa, porque hay que estudiar a nivel celular, molecular y meterse en la molécula, ¿sí? Y cuando se produce una alteración neuroquímica y dar cuenta de qué es, cuál es el efecto de esa alteración neuroquímica y cómo se producen esas alteraciones y dan cuenta a ciertas patologías y explicar, por ejemplo, la neurobiología de la depresión, bueno, y la neurobiología de lo que hoy nosotros llamamos neurodegeneración de los tejidos, que eso es bien acompañado con alteración del eje hipotalámico pituitario adrenal, que está muy en boga esto porque es lo que tenemos, lamentablemente es lo que tenemos, porque el cerebro, ¿sí?, vive condicionándose a una multicausalidad de estímulos, y estos estímulos que entran a través de la piel, por eso se llama senso perceptivo, ¿sí?, a través de todas las lo que es la piel, que es el órgano más grande, y a través de todos los sentidos. Y cuando entra esa información, que es primero sensación, va a una velocidad impresionante a un lugar de la corteza que se llama amígdala. Y en ese lugar de la amígdala se transforma en emoción esa sensación. Y luego se va a otro lugar, al hipotálamo, al hipocampo, y a esa emoción se le otorga pensamiento y sentimiento. Por eso hay cosas que se desconocen de lo que es el campo de las neurociencias. Hablar de las neurociencias es hablar de ciencia, ¿sí? No es hablar de otra cosa, ¿sí? Es hablar netamente del campo científico, ¿sí? Que se requiere de mucho estudio, de mucha dedicación y de tutoreo constante. O sea, yo tengo superiores del exterior que me tutorean mis trabajos, inclusive mis tesis, mis trabajos de investigación, que yo en la actualidad sigo investigando y que no es poca cosa. Por ejemplo, hay algo muy nuevo que inclusive está pasando en México. Se ha hecho un estudio muy reciente con respecto a la depresión. Por ejemplo, la OMS había establecido que la depresión iba a ser una pandemia universal para el año 2020. Hoy tenemos la depresión como pandemia universal. Inclusive la depresión se presentifica como signo, sintomatología presente en todas las patologías actuales, porque nosotros pasamos a ser, de ser sujetos deprimidos a ser depresivos, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia, Marta? Y la diferencia está en que uno puede tener un día triste, ¿sí? Sí. Y otra cosa es cuando esa tristeza se continúa en el tiempo. Cuando eso se cronifica en el tiempo, ahí se empieza a producir toda una alteración a nivel cascada. Y eso es intrínseco y es lo que no se ve. Por eso la alteración del eje hipotalámico pituitario adrenal que hice mención anteriormente, sí, trae consecuencias, bueno, con indicadores clínicos que hay que estudiar frecuentemente, como es el aumento del cortisol, del TSH, la T3, la T4, y todo esto, ¿sí?, trae alteración en lo que es la memoria, por ejemplo, en los olvidos benignos, que esto se le resta importancia a los olvidos benignos. Los olvidos benignos son indicadores a priori de lo que son las neurodegeneraciones de tejidos, y esto después son a posteriores lo que trae el Alzheimer, las famosas demencias, que muchas veces las demencias se confunden, ¿sí?, con la locura. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Que en otro momento lo vamos a explicar, porque es interesante poder explicar lo que es la demencia de lo que es la locura. La demencia está relacionada con la neurodegeneración de tejido. ¿Por qué se produce la neurodegeneración de tejido? Por el estrés. El estrés produce una neurotoxicidad en la célula, que es la presencia del óxido nítrico. ¿Y qué es lo que hace el óxido nítrico? Entonces atosiga a las células, ¿sí? Y al atosigar a la célula hace que la célula, para no contagiar a la otra que está sana, produce una programación de muerte celular, y eso se llama apoptosis o muerte celular, ¿sí? O sea que es la muerte del tejido de la célula. Entonces, por eso está el diagnóstico a priori, ¿sí? Por eso si tenemos presencia de olvidos benignos, ojo, atender el cuerpo, atender a los signos y síntomas. Yo hay una frase que siempre manejo y que es muy interesante, que digo que el cerebro, ¿sí?, se manifiesta
con una designación que no necesariamente es el destino o el origen de tal o cual enfermedad, sino que nos está avisando, ¿sí? Cuidado, que acá hay algo, así que ir al médico, hacerse atender, ¿sí? Sí. Todas estas cosas que son indicadores clínicos los tenemos que tener presentes, porque la enfermedad no es de la apariencia hacia afuera, ¿se entiende? Sí, sí. Es desde la adentro. La alteración viene a nivel neuromolecular, ¿sí? A nivel neurobiológico. Ahora, Marta, ante estas señales que podemos estar recibiendo y vamos en camino a tomar conciencia, ¿qué podemos hacer? La prevención. Yo creo que por eso yo tengo un programa que se llama Neurociencia en Busca de la Salud, sí. Que lo tengo en 2 radios, uno en la radio en la cual tú trabajas también. Sí, sí. Yo lo que hago es psicoprevención y también doy cátedra, o sea, trato de poner al público, sí, al día de las últimas investigaciones y explicar y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Yo creo que lo único que tenemos en la actualidad es la psicoprevención, la prevención primaria, y ahí actuar en la inmediatez. ¿Por qué actuar en la inmediatez? Porque hoy tenemos la epigenética, hoy sabemos que la epigenética, que es la base, ¿sí? del genoma, ¿sí? Que es del ADN, puede ser modificado. Porque, a ver, como el cerebro es abierto y está en permanente interacción con el mundo circundante, hace que de alguna manera se modifique. Entonces vamos a tener un fenotipo determinante, y ese fenotipo determinante tiene que ver con la vida que fuimos llevando a lo largo de nuestra experiencia, ¿no? Empírica. Y bueno, tenemos que tratar, y en los mejores de los casos vamos a ser sujetos resilientes, y en los que no, ¿sí? Porque nuestro fenotipo nos va a dar otro tipo de actuación, no vamos a ser resilientes, y ahí sí aparece la patología. Pero también en la prevención primaria se puede estabilizar signos y síntomas. El asunto es no dejarse estar. Perfecto. Ahora, con respecto al tema de la depresión... No te escucho. Con respecto al tema de la depresión, ¿ahora me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás ahora? Más o menos. ¿Con respecto a la depresión? Con respecto a la depresión, las personas, digamos, ¿hay personas que tienen tendencia a ser depresivas? Es muy buena pregunta esa. Justamente ayer me llegó algo que esto es muy nuevo. Nosotros sabemos que el genoma se compone de X y Y, ¿no es cierto? Que son, es parte, ¿sí?, de lo que es nuestro ADN. Pero nosotros tenemos múltiples genes marcadores. O sea, nadie está libre, nadie, absolutamente nadie está libre de tener una depresión, ¿sí? Porque los marcadores genéticos van a salir y se van a determinar en tanto y en cuanto el gen sea condicionado por el entorno. O sea, si nosotros tenemos un entorno enriquecido, ¿sí?, enriquecido en cuanto al afecto, en cuanto a la contención, en cuanto al amor, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un entorno empobrecido, donde existe la violencia, donde existe la ira, la irritabilidad, obviamente que ahí tenemos pero la depresión la vamos a tener presente. Claro. O sea, ya no es solo el marcador biológico, sino el condicionante externo. Esto es lo último de lo último. O sea, antes hablábamos de marcadores biológicos, y te digo más, con respecto a la esquizofrenia, sí, hay estudios ya comprobados empíricamente, corroborados empíricamente, donde, por ejemplo, gemelos se ponen en 2 ámbitos diferentes, ¿sí? En un ambiente de padres, entre comillas, sanos, ¿sí? Y al otro gemelo se lo pone en un ambiente con padres esquizofrénicos. Ese niño, ¿sí?, con padres esquizofrénicos, va a tener un hijo esquizofrénico, porque condiciona la citoarquitectura. ¿Se entiende? Sí, sí, en sí. cambio, del otro lado, no. O sea, la normalidad y la patología hoy en día depende de la modificación
O sea, por eso tenemos un fenotipo determinante. O sea, la genotipia se modifica. Esto es lo último de lo último. O sea, y no lo digo yo, lo dicen los grandes científicos de Estados Unidos y del mundo. Sí. O sea, es algo muy nuevo. Y esto es lo que hace a las neurociencias. Esto es lo que hace a las neurociencias. Por eso yo me enojo a veces cuando escucho ciertas cosas que nada tienen que ver con lo verdadero, digamos, ¿no? Sí. Con lo que es científico. ¿Sí? Inclusive, bueno, hoy en día hay un avance muy grande con respecto a estudios computacionales que se resetean la célula. Hay un avance impresionante, pero también hay un desconocimiento de lo que se debe conocer. Eso también. Que verdaderamente, bueno, esto da para mucho más, Marta, y sería un gusto poder seguir compartiendo el aire con vos, pero a los oyentes lo podemos invitar a sintonizarte los días lunes a las 16 y los días jueves a las 14. ¿Cuándo estoy? Sí. Estoy los días miércoles en mi programa Neurociencias en Busca de la Salud, que salgo por Dakota. No, Sí, perdón. Sí. Eso salgo los lunes, miércoles por Radio del Pueblo, 8:30. Pero por Dakota salgo los jueves de 15 a 16 horas. Y creo que también salgo repetición. El lunes. Tengo lunes programas grabados. A las 16. Y quiero decir algo que me parece interesante, más que estás un día sábado. Sí. Hay algo que a mí me está sorprendiendo, que es el tema de la irritabilidad y la ira, y que tiene que ver también con la depresión. Esto que está aconteciendo actualmente, como es el hecho de los homicidios, ¿sí? Hacia la mujer, esta cosa de la ira hacia la mujer, tiene que ver con frustraciones no aceptadas, sino negadas. Entonces el no en el hombre no es aceptado. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces por eso se produce esta gran violencia. Y hay una cosa que quiero destacar. Cuando se dice que no hay una intencionalidad en el acto, es una mentira total. Porque, a ver, si una persona lleva un elemento, ¿sí?, que puede ser un elemento cortante, como puede ser una cuchilla, un cuchillo, o como puede ser un arma de fuego, como un revólver, hay una intencionalidad, hay una programación ahí. Entonces no podemos hablar de emoción violenta. ¿Se entiende? Sí, y esto sí. lo digo desde el lugar de la psiquiatría, de la psiquiatría forense. O sea, hay que rever muchas cosas, y ver por qué está pasando todo esto. Claro, todo obedece a tiene que ver razones. también con la depresión, porque un sujeto que hace todo esto, evidentemente, no acepta la negación, no acepta la frustración. Porque si a vos te dicen, no te quiero más, tenés que aceptar que no te quieren. ¿Me entendés? Sí. Pero es como que hay un lugar del no aceptar. Y entonces ese es un lugar de ¿qué? De la presencia de la enfermedad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, espero... Tenemos, Marta, bueno, muchas salidas para hablar de distintos temas. El de hoy, como punto de partida, ha sido muy útil para mí y para todos los oyentes, y estamos muy agradecidos de compartir este café con vos el día sábado. Bueno, gracias. Ha sido un placer, aparte, sos un amor de persona. Yo no te conocía, bueno, tuviste la amabilidad de venir hasta mi consultorio, de conocerlo, de saber cómo trabajo, cómo estudio, qué es lo que hago. Y bueno, yo soy la agradecida en realidad, y agradezco tu invitación. Bueno, y un beso a tus mascotas. Bueno, gracias. Hoy no ladraron. Hoy no ladraron, sí. Debe ser porque ya, claro, antes cuando hablábamos por teléfono, ladraban porque no me conocían. Ya me conocieron, entonces entramos en un terreno de confianza. Sí. Bueno, puedo dar... amo mucho los animales como amo las personas. Qué lindo. ¿Puedo dar el número de teléfono para que los oyentes que deseen el fijo? Sí, porque el otro celular ese ya no está más. Bueno, entonces voy a dar el número de teléfono, está muy bueno que quede abierta la posibilidad para que los oyentes se contacten con vos. Y un abrazo muy, muy grande y que tengas un hermoso día, Marta. Gracias, muy amable, y gracias por invitarme, te lo digo por segunda vez. Bueno, hermosa, gracias a vos. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Adiós, amor, adiós.
Verdaderamente un gusto, doctora Marta Suárez Merialdo. Tomen nota del teléfono en algún momento si llegan a necesitar contactarse con ella. 4-674-0956. 4-674-0956. Psiquiatría neurológica, su especialidad, una investigadora verdaderamente de investigación clínica, de neuropsiquiatría. Tiene tantos títulos, tanto estudio, que el espacio me quedaría corto para anunciar todas sus especialidades, pero es una investigadora permanente y está al servicio de todos los seres humanos. 4-674-0956, nos acompañó en Café del Alma la doctora Marta Suárez Merialdo.